lo que nos cuesta a los adultos es estimar que las aflicciones de los niños son reales Ujú. y necesitan ser validados. Todo berrinche tiene una idea. La idea en la mente de este niño es saber si él puede mandar. Esa es la idea. Y usted tiene que mantener la autoridad. La autoridad es mantener el control. Hay puntos en nuestra alma, en nuestro corazón, que no serán descubiertos, pulidos y perfeccionados si no es en el fuego de la prueba. Porque ser cristiano no te vacuna contra el dolor. Exactamente. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo interpretar el dolor cuando lo viven nuestros hijos? ¿Cómo utilizar el dolor para entrenar a nuestros hijos para que dependan de Dios? Muchas veces los padres nos quedamos con la pregunta de cómo hacerlo, o no llore, o no es para tanto, y cercenamos la capacidad de expresar dolor en el corazón de nuestros hijos. Acompáñenos en la entrevista el día de hoy, porque vamos a profundizar sobre este tema con Aisha de López. Ella es guatemalteca, diseñadora gráfica, escritora, vocera de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en América Latina. Ha servido en grupos de apoyo para padres que han adoptado y también para jóvenes que fueron adoptados. Es autora del libro Para Siempre, lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del padre, y coautora del libro infantil ¿De quién soy? Una historia impresionante de adopción escrita para niños. Y su último libro se llama Te quiero para siempre, un libro ilustrado para niños con un relato hermoso sobre la historia del rey David y cómo él restaura al nieto de Saúl, su enemigo, Mefiboset, que ha vivido sintiéndose como un perro. Un libro maravilloso que yo se lo recomiendo. Y hoy está con nosotros en el estudio de Enfoque a la Familia. Bienvenida. Gracias, don Sixto, de verdad un privilegio sentarnos a conversar. Hablar del dolor es un tema sobre lo cual ya has escrito. Ujú. Eh, y me decías extra micrófonos que fue tu primer tema en un libro. Sí, sí, em, porque me dolía ver gente dentro de la iglesia que sentía vergüenza por sufrir, Ujú. que sentía confusión por el dolor o por las pruebas, porque oía mucho una creencia falsa de que si estoy pasando esto debe ser porque hice algo malo o porque Dios no me ama. Ujú. Y entonces trataba de contrarrestar lo que yo miraba, ¿verdad? Lo que la gente luchaba con los temas difíciles, enfermedades, pérdidas, dando porciones bíblicas, y es decir, analicemos cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Jesús, ¿verdad? Que no se hace incapaz de compadecerse de nosotros, sino que se hizo como uno de nosotros. Ujú. Y entonces mi primer libro, Lágrimas Valientes, nació de eso, de Mm. una respuesta a el cristiano que sufre, porque ser cristiano no te vacuna contra el dolor. Exactamente. Y nosotros tenemos que aprender a educar a nuestros hijos para Ujú, enfrentar la adversidad, ayudarles ujú, a que ujú. puedan crecer en medio de la adversidad. Y hoy vamos a abordar el tema del sufrimiento, de los momentos difíciles, sobre cómo yo como padre, como madre, puedo acercarme al corazón de mi hijo, no para sobreprotegerlo, sino para ayudarle a crecer. ¿Qué Ujú. tipo de días difíciles viven los niños? Ay, para los niños de verdad, un día difícil puede ser el primer día del kinder. Ujú. Y a uno le puede parecer como, ay, no es para tanto. Pero si realmente estás sintonizado con tu hijo, sabrás el evento monumental que eso es. O perder un muñeco favorito. Ujú. O cosas grandes, realmente grandes, como la pérdida de alguien en su vida. Puede empezar por alguien que sea un vecino o un amiguito o un maestro que se muda y se tiene que ir del trabajo, hasta la pérdida de un ser amado. Creo que lo que nos cuesta a los adultos es estimar que las aflicciones de los niños son reales Ujú. y necesitan ser validados. Algo importante de comprender es que nacemos sin la capacidad de
regularnos. Esa es una palabra que usan en psicología, ¿verdad? De calmarnos a nosotros mismos. Un bebé nace con muchas necesidades dependiendo de los adultos alrededor y grita y llora y se mueve y se queja todo el tiempo para expresar esa necesidad. El adulto viene, explora, calma la necesidad y eso regula al niño. Ujú. Sea desde un temor hasta hambre o otra necesidad física o lo que sea. Con el tiempo, si tenemos la compañía de adultos seguros a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo destrezas y habilidades para calmarnos. Eso no pasa si no existe un adulto a la par que diga, te sentís triste, estás asustado, Mm. vamos a hacer tal cosa. O ven, un abrazo que te Ujú. contiene. Y está comprobado que la compresión, que el peso, que el olor, que la cercanía, que la calidez calma el sistema nervioso. Entonces, desde nuestro diseño biológico primario, Dios nos hizo para no solo experimentar adversidad, sino buscar relación para tener resiliencia para soportar la adversidad. Wow. Yo veo en la Biblia pasajes interesantes. Por ejemplo, Dios hablando y diciendo al pueblo de Israel, te traje en el desierto para afligirte, para Sí, saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Es decir, Dios tiene un propósito alrededor del dolor. ¿Cuál es? don Sixto, amo que traigas esas porciones no populares Ujú, a la superficie, porque de verdad el pueblo cristiano olvida ese lado que es misericordioso de Dios. ujú, Ese lado misericordioso de Dios es llevarte por un camino que tú no escogerías, que no quieres, que tu carne odia, para el bien de tu alma. Olvidamos, perdemos de vista lo eterno, porque nosotros nos enfocamos, somos seres sensoriales, somos seres de aquí a ahora. Y si nos limitamos a nuestra experiencia humana, obviamente vamos a decir, este Dios me odia, porque me está haciendo sufrir. ¿Para qué el Señor nos atraviesa? Él mismo lo dice, no está escondido. Quiero pesar tu corazón, quiero que me conozcas y quiero ujú. que tengas la mejor porción, que es dependencia de Él. Ese es el punto de todo en nuestra vida, en nuestra experiencia humana, en nuestros atravesares de cosas espantosas que no queremos en nuestra naturaleza humana. Es conocer a Jesús, conocerlo verdaderamente. Claro, es que es en medio del dolor donde yo pierdo el control, no sé qué Ujú, hacer. ujú, Y es ahí donde tengo que rendirme a sus pies. correcto. Hay dos tipos de reacciones. La reacción que tomó el pueblo de Israel, que se rebeló contra Dios, Sí. o la reacción de Job, Ujú, mm, reconocer que no entendía, que trató de argumentar en un ujú, razonamiento humano, pero que de verdad él conoce a Dios y que el dolor cumplió un propósito. ¿Qué personajes en la Biblia te impactan mm, en el manejo sabio del dolor? mm. Bueno, de verdad que hay tantísimos y todos los verdaderos em, hombres y mujeres de Dios que nos dejan algo, sufrieron. No Ujú, existe uno que no. Pienso en Agar y en ujú, cómo esa mujer sufrió al servicio de esta familia que la tenía trabajando ahí y sufrió al salir de esa familia en el desierto, pero allí en el desierto conoció la misericordia ujú, y Dios le dijo, te veo, te veo. Ahí tuvo esa redención, ese encuentro con el Señor y siempre me ha conmovido e impactado la fuerza de esa mujer y cómo Dios apareció tan particularmente en la vida de ella, como ella necesitaba, y la defendió de una manera peculiar, porque la manda de vuelta al lío. ujú. Pero el Señor intervino y vemos toda una serie de sucesos donde Él le pone claramente la línea en la arena, ¿verdad? A sus opresores y les dice, yo veo, yo estoy viendo y voy a pedir cuentas. De alguna manera, el Señor usa esta historia tan fuerte y tan, para nuestros ojos, contradictoria, para enseñarnos acerca de cómo Él
no está ajeno de ningún tipo de sufrimiento. Wow. A mí me impacta, por ejemplo, Ruth. Ruth al lado de su Mm, suegra, donde no le mm, ofrece nada. Es una anciana, viuda, mm, amargada en su ujú, corazón, aunque sabe manejar su amargura, ujú, porque sabe regresar a Belén, a la casa de pan, eh, ujú. y, y Ruth decide seguirla, amarla. Ay, sí. Contra viento y marea, iba a ser rechazada, iba a ser marginada, no tenía futuro porque no podía casarse en las condiciones en las que iba, solo el milagro que ocurrió con vos, y decide amar a su suegra anciana y servir. ¿Qué, qué impacto tienen esos momentos difíciles en la formación de nuestro carácter y de nuestra fe? Wow. Hay recovecos, diríamos, hay esquinitas, hay puntos en nuestra alma, en nuestro corazón, que no serán descubiertos, pulidos y perfeccionados si no es en el fuego de la prueba. Como la palabra lo dice, ¿verdad? Si aún el oro, que no es tan precioso como el alma, Ujú. es pasada por fuego para quitar la escoria, para quitar la impureza, pues cuánto más nuestra fe, cuánto más Mm. nuestra alma, ¿verdad? Necesita esa prueba. El asunto es que se habla fácil. Atravesarlo es complicado, es doloroso porque nuestra carne pelea y nuestra lógica humana Ujú. no encaja con la mente de Dios. Entonces, hay cuestiones que solo se revelan bajo presión y es necesario. Y no es para nuestra vergüenza, es para rendirlo. Ujú. Cuando el Señor revela una debilidad, una carencia, un deseo de control en esta área que yo no había identificado, yo puedo entonces reconocerlo y entregarlo. Claro. Si yo no lo traigo a conciencia, ¿cómo lo voy a rendir? Ujú. Hay cuestiones que no se da cuenta uno hasta que estás en el fuego. Claro. Hay dolores que tienen enseñanzas profundas en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de David, el niño muere por causa de su Ujú, pecado. ujú, Y David hace luto, hace ayuno, se quebranta, pide misericordia, pide perdón, eh, se arrepiente, pero hay una consecuencia. ujú, Pero esa consecuencia hizo que el corazón de David se acercara a Dios, ujú, volviera a Dios. El dolor de Pedro cuando niega a Jesús ujú. tiene un dolor tan grande que explota en llanto. O sea, Pedro el duro explota en llanto porque tiene un quebrantamiento profundo. He negado al Maestro. Yo no puedo negarme a reaccionar correctamente frente a este dolor. Pero hay quienes no reaccionan bien frente al dolor del error, como por ejemplo Saúl. Termina Ujú, rebelándose ujú. y peleando y lo pierde todo. ¿Por qué la tendencia nuestra es a quejarme con Dios, a protestar con Dios? No llegaba si yo tuve que, Mm, eh, eh, es que no puedo soportar, entonces me rebelo. ¿Por qué? sí, nuestra naturaleza humana desde Adán y Eva, desde ese pecado original, es, estamos como seteados, como vienen las computadoras con ciertos modos default. Nuestro modo default es querer ser Dios. Mm, Y eso incluye yo establecer qué es bueno y qué es malo, incluyendo los tiempos para los sucesos que yo considero que son buenos en mi vida, lo que Dios me da, lo que Dios me quita, lo que yo pienso que me merezco. Y entonces entramos en choque con la agenda de Dios, con la mente de Dios, con el plan de Dios. Y entonces existe esta pelea de voluntades. Esa es la realidad. Nosotros nos ponemos enfrente y empezamos a actuar en orgullo, aunque a veces parezca un asunto piadoso. Yo te quiero compartir que nuestros procesos de adopción, nosotros somos padres por adopción 2 veces, y no hay ninguna historia de adopción que sea como en línea recta, creo yo. ujú. Siempre todos tienen unas historias, pues, de enredo, de burocracia, de frustraciones y de muchos detalles que quizás son dolorosos. Em, y nosotros tuvimos una adopción fallida.
Mm, antes de que sucediera nuestra primera adopción. Y de verdad fue una de mis primeras grandes pérdidas. mm, Fue un duelo muy complicado porque la mayoría de la gente, número uno, no lo ha experimentado, ¿verdad? Incluso me atrevo a decir que hay mujeres que pierden criaturas en el vientre y muchas veces encuentran este tipo de reacción de, bueno, pero al menos ya quedaste embarazada y ya pasó, por lo menos no lo conociste. O sea, muchas como líneas para calmar el dolor, entre comillas, y que realmente no hacen nada más que es hacerte sentir más solitaria. Entonces experimenté un duelo complicado y yo decía, Señor, este me parecía un buen plan. Parecía que te estaba pidiendo algo excelente. Estábamos abriendo nuestro hogar para una criatura y esto no tiene sentido. No veo por qué. mm. Claro. Y yo de verdad pasé meses, ¿verdad? Un par de meses llorando todos los días y realmente entregando ese sueño y a esa criatura. Em, y luego el Señor pues siguió obrando, ¿verdad? En nuestra historia y en mi corazón, en mi entendimiento. Y comprendí después que es porque Dios tenía otra ruta por la cual no íbamos a adoptar a una criatura, sino a dos. Wow, qué hermoso. Entonces, y de hecho nuestra cuarta hija, que en realidad en el orden de edades es la tercera. Nuestra cuarta hija iba a tener casi cero posibilidades de adopción porque en Latinoamérica es mucho, mucho menos común que las familias opten por criaturas arriba de los 6 años y ella tenía Mm, 9. Y ha sido tan difícil como suena. Ha sido tan claro. difícil como suena integrar una vida que no ha conocido familia por 9 años y medio. Y el Señor nos llamó a eso. El Señor me llamó y luchamos y ella 1 año después de la primera adopción pasó a la segunda y es nuestra hija que ahora va a otro país a ser discipulada, mentoreada y luego Wow, qué a un rancho hermoso. misionero. Entonces, los planes de Dios no son los nuestros. Claro. Quiero, quiero ver la historia completa como la has contado, pero quiero llevarte a esos momentos de lágrimas, Mm, a esos momentos donde uno, no conociendo el futuro, ujú, uno se frustra porque el sistema se mm, queja. Una tendencia humana es aislarse. mm, Otra tendencia humana es culpar a Dios mm, y otra tendencia es no buscar ayuda. ¿Qué ujú. hiciste en tu caso, aparte de llorar, de Sí, sacar tu dolor, lo ujú. cual es importante? Sí, sí, sí. Gracias a Dios siempre tuve un círculo seguro para llorar y expresar mi frustración. Y sí te digo, lo único que me sostuvo fue pensar en la verdad de que Dios es soberano. Yo solo decía, Señor, tú eres soberano. Tú sabes y tú Mm, amas más a los niños que tienen necesidad de familia que yo. ujú, Y tú estás velando. Y el Consejo Nacional de Adopciones no tiene la última palabra, la tienes tú. Y tú usas las autoridades del país para establecer tu orden de las cosas. Por eso la Biblia dice que oremos por las autoridades, porque Dios los usa para traer orden. Entonces van a dar cuentas de lo que están haciendo y lo que no están haciendo y lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Entregué mi frustración al Señor. ujú. Y sí, te digo, yo tenía todo tipo de emociones, rabia, enojo, gente que está detrás de escritorios firmando papeles, decidiendo cosas sin ver el impacto real en la vida de las familias, ¿verdad? Yo me quejé con Dios, yo sí le expresé, ¿verdad? Mi frustración y le agradecí finalmente por su soberanía, ¿Tuviste que buscar ayuda? totalmente. Yo busqué ayuda terapéutica, yo sí me recuerdo muy bien, de hecho, manejar al consultorio de ella y porque yo estaba buscando acompañamiento también para mis niños que en ese momento tenían 18 años, pues para prepararnos, ¿verdad? Para la Ujú. adición de una hermanita por adopción. Entonces fui con la psicóloga y le expresé, ella me evaluó y todo, y me dijo, sí, estás al borde de una depresión porque
fue una pérdida para mí muy Claro. fuerte. Entonces sí, busqué ayuda, primero mis amigas, ¿verdad? Mis hermanas en Cristo, mi familia, mis papás, mis hermanas de carne, ¿verdad? Lloraron conmigo la pérdida, caminaron en la incertidumbre, no sabíamos qué iba a seguir pasando. Ujú. Em, y hay una línea que escribí en Lágrimas Valientes que la uso hasta el día de hoy porque sigue siendo verdad. Y es que uno se hace amigo en la risa, pero uno se hace familia en las lágrimas. Claro. Con toda esa gente que ha atravesado esos valles es con la cual puedo celebrar profundamente ahora también. Mm. Qué importante es tener a alguien a quien llamar, Ujú, alguien de confianza con quien llorar, ujú, alguien que no me juzga, que no me critica. Y este debería ser nuestro cónyuge y ujú, nuestros padres. Ahora, la pregunta que surge es, si uno actúa así siendo un adulto, es decir, que busca ayuda, que tiene el círculo, ujú, que va al psicólogo, ¿cómo lo hace un niño? ujú, ujú, ¿Cómo lloro que mi papá se fue? ujú, ¿Cómo lloro ver a papá golpeando a mamá? ¿Cómo lo expreso? ¿A quién se lo digo? ujú. ¿Cómo busco ayuda? ¿Cómo sé que mi hijo está sufriendo? ¿Qué Ujú. síntomas puedo ver y cómo lo acompaño? Muchísimas veces lo que resulta es un niño agresivo. Mm, Vemos niñitos, si tú eres maestro de escuela dominical, por ejemplo, y ves al niño que patea, que muerde, que hace berrinche, y la mayoría de veces lo que la gente alrededor dice, ay, qué malcriado, ay, qué berrinchudo. ¿Qué está pasando atrás? Porque el niño, el comportamiento, eso nos enseñan en los cursos básicos de trauma, el comportamiento es la voz de los niños que han perdido la voz. ujú, Entonces, un niño no te va a venir a decir, mami, estoy muy confundido porque veo que mi papá te trata mal o porque no viniste a mm, dormir anoche y entonces me siento inseguro. mm, No, se va a orinar en la cama, va a robar en el colegio, va a aislarse, va a tener dificultad para tener amigos. Una, varias o todas esas cosas juntas, en ujú, desorden, en orden, como sea. Em, y siempre se va a requerir de un adulto que guíe el duelo de ese niño. Y eso es, miren ustedes, de verdad, a veces no vamos a tener para ir a una terapia, pero si tú, que eres la mamá, el papá, la tía, la abuelita, simplemente observas al niño y nombras lo que estás observando. Mi hijo, te veo triste, no has comido como siempre. Estás pensando en el abuelo, por ejemplo. A veces yo también me siento triste, ¿verdad? ujú, Te voy a preparar un chocolate caliente, ven, y lo abrazas. Y le das espacio al sentimiento, no tenemos que resolverlo. Demos espacio al sentimiento, nombrémoslo y digámosle, yo te veo y puedo estar contigo en tu tristeza. mm. Y dar lugar y nombrarlo, es muy importante. ¿Y frente al niño agresivo? Frente al niño agresivo, pues necesitamos abordarlo de una manera sabia y nunca tenemos por qué permitir las faltas de respeto mientras estamos dándole lugar al duelo al niño, ¿verdad? Ujú, El hecho de que el niño esté sufriendo no nos da un pase libre para excusar las faltas de respeto. Entonces, ujú, nunca permitimos las faltas de respeto, ¿verdad? Hay algo simple que podemos hacer como, ¿quieres intentarlo otra vez con respeto? Y oye mm, mi tono de voz. Y si estás parado, sientes tus pies bien firmes sobre el piso y aunque uno esté temblando por dentro, y esto es algo que yo lo he practicado, porque he tenido que practicarlo. ujú, Respirar y si tú sientes que estás perdiendo el control porque se siente en el cuerpo, el ardor de cuando te falta el respeto, cuando ujú, tienes que parar el comportamiento en seco. Si hay otros niños en peligro, remueves a tu hijo del escenario, te vas y lo aíslas. Y si tú estás sobresaltado, mantenga al niño seguro y tú respira y porque si tú estás descontrolado, vas a seguir escalando la situación. ujú. Y no necesitamos un niño de metro y medio o de metro 70 peleando con un niño, ¿verdad? Entonces, pero las veces que sea posible y a veces la falta de respeto no es una agresividad
muy escalada de patadas o de mordidas. Hay cuestiones que ya requieren otro tipo de intervención, pero estoy hablando de faltas de respeto, de malas respuestas, o de un grito, o de una cara. Ujú, Entonces, sientes tu cuerpo, pones tus pies bien firmes en el suelo. ¿Quieres intentarlo otra vez con respeto? ujú. ¿Ok? Y entonces das oportunidad de rehacerlo. En mi experiencia, el time out famoso o el aislamiento, El tiempo fuera, el ¿no? tiempo fuera puede funcionar con algunos niños, con otros no mucho. Yo te diría que es mucho más efectivo el time in. Y esto no me lo inventé yo, es algo que he aprendido. Yo tenía un silloncito en una salita de televisión y cuando alguna situación escalaba con alguno de mis hijos, sobre todo las dos chiquitas, ¿verdad? Em, bueno, veo que estás descontrolada, no vamos a hablar así, ven, vamos al sillón. Y en pleno berrinche, ¡ah! Yo sentada, calmada en el sillón, con un libro, lo que fuera. Cuando iba desescalando, veo que te estás calmando. ¿Qué necesitas? Y mira, estar a la par, porque tenemos que tener conciencia como papás que todos los momentos de descalabre, que todos los momentos de desregulación pueden ser avenidas para el apego, Claro. pueden ser conductores de conexión Ujú. más profunda. Puede ser que se arruine más si no lo manejamos bien, pero puede ser que modelando control, entonces yo pueda comunicarle al hijo eventualmente y él conecte con, wow, en mi peor día Dios no me ha dejado, Ujú, porque Dios no me deja ujú, cuando yo estoy descontrolada, entonces tengo que comunicar eso. Y te quiero decir que con adolescentes, una de mis hijas sobre todo es muy reactiva y es explosiva, entonces he descubierto y uno mide sus límites, tienes que ujú. conocerte. Entonces le he dicho, y esto fue hace años, ¿verdad? Cuando yo definí, yo dije, no, si yo trato, número uno, eso está caliente, eso está, su cerebro se apaga, ¡pup! Y estamos solo como, ¡ah! No sirve, no es efectivo dar un sermón en ese momento. Lo mejor es una pausa, alejarme, porque entonces Ujú, mi reacción no es de bendición. ujú. Yo necesito darme espacio y ella lo sabía. En este momento necesito mi espacio, Para tú mismo tranquilizarte, tomar el correcto. control y no Ser reaccionar enojado, responsable. ser responsable. Ujú, Entonces yo me alejaba. Cuando ya había calma en mí, yo ya lo pensé bien. Entonces había habido, por ejemplo, una falta de respeto clara. Yo iba, ¿me puedes contar con tus palabras qué pasó, qué sentiste? ujú. Es que yo estaba enojada porque mi hermano no sé qué y no sé cuántos. O sea, ¿crees que solucionaste así la cosa? No. Ok. ¿Qué crees que hiciste conmigo? Te falta el respeto, porque no les falta capacidad, ellos pueden. Ujú. Ok, ¿qué crees que falta? ¿Qué toca ahora? Pedirte perdón y además creo que no debería haber televisión en la tarde. Ok, porque ya hiciste el trabajo también de establecer precedentes y de tener marcado qué va con qué. ¿Qué O sea, qué consecuencias? consecuencia. Ujú, Obviamente hemos, digamos, tienes que hacer la tarea de pensar qué consecuencia va a dejar una lección lógica en esta situación, porque no puedes, o sea, si la falta de respeto fue alrededor del uso de redes, por ejemplo, o de celulares con adolescentes, no le vas a quitar otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Entonces tiene que haber una lección, ¿verdad? claro. Conectada con la falta. Ujú. Hay algunas actitudes equivocadas de nosotros los adultos. En algún momento en una conferencia un papá dijo, no, es que si no le corrijo enojado, no lo hago. Ujú. Inmediatamente tuve que decirle, cada vez que lo haces agredís a tu hijo. Es un acto violento y generas una herida en lugar de un acto disciplinario que es formarlo como un discípulo de Cristo. Otro error que he visto en los padres es negar el afecto. Mm, Y estás diciendo algo muy sabio. Aún en esos momentos tensos, hay una posibilidad de conexión emocional que no hay en otros momentos. Si ellos se acercan, te buscan, si necesitan, aunque no entiendan, aunque se hayan equivocado,
usted tiene que abrir los brazos. Todavía recuerdo cuando mi hijo Daniel lo había corregido, como 5 años, y llegamos a la iglesia, iba a predicar. Y ese domingo me había puesto una camisa que se arrugaba muchísimo. Y antes de predicar, él se me acerca y me extiende los brazos. Y tuve que elegir entre camisa arrugada o abrazar a mi hijo. Y yo abracé a mi hijo, lo estreché contra mi pecho, lo amé, hablamos, me pidió perdón, yo lo abracé, lo afirmé, lo bendije y luego tuve que explicar la camisa arrugada. Pero esos momentos no vuelven y no se olvidan. El otro error que yo he visto en algunos padres es que los alejan. No solo los castigan emocionalmente, sino que los alejan con su silencio, con su Ujú, indiferencia, o los mandan ujú, horas a un aislamiento. ujú. ¿Qué otros errores has visto que cometemos los Mm, padres? Manipular Mm, y ofrecer premios o castigos en base a conductas externas únicamente. Expliquemos eso. Sí, es decir, cuando algo nos parece que está mal, y no Ujú, necesariamente es que están pecando los niños, simplemente es algo que nos hace ver mal a nosotros. Por ejemplo, no un dejas berrinche en un supermercado. un berrinche en un supermercado, es un ejemplo clásico. Ujú. Entonces, estamos viendo que el niño la está pasando mal y está el berrinche, pero lo que nosotros vemos es los papás haciendo así. Y estamos, o le dan, te doy el celular, te doy el teléfono para que te calme, cállate, ¿verdad? O humillándolos en público, pegándoles, Ujú. etcétera. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, lo viví, ¿verdad? Yo creo que todos en algún Todos. momento una versión de eso hemos vivido. Ujú, Entonces, una vez más, somos los papás, podemos ser proactivos. Ir al supermercado es un ejercicio de verdad cotidiano que si no lo hacemos una vez a la semana es una cada 15 o cada mes ujú, por lo menos. Entonces podemos prepararnos y podemos decir, entre más chiquitos, mejor. Vamos a ir al súper hoy. Tú me vas a ayudar a recordar lo que necesito. Tú te vas a acordar del pan, los huevos y la leche. ¿Me ayudas? Que a ver qué es. Ah, pan, huevos. Ok, gracias, mijo. Cuando entremos, mira, vamos a meter en la carreta, tú vas a ir sentado y le vas a relatar qué va a pasar. Parece algo tonto o incluso redundante. ujú, Pero esto prepara el cerebrito de tu hijo con expectativas reales. ujú. ¿Alguien necesita ir al baño antes? Ok, vamos al baño. Ok, vamos a hacer. Mira, ahí está la fila de juguetes que tanto te gusta ver todo el tiempo. Puedes ver todos los, podemos pasar a ver todos los juguetes, no vamos a comprar juguetes, ¿me entiendes? Esa era una línea que yo decía mucho a mis hijos. Ujú, ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Ok, puedes tocarlos, puedes verlos, los dejamos en su lugar, le decimos adiós, nos vamos. Lo lográbamos, ujú. salíamos. Mi hija apenas hablaba, tenía año y medio, y me decía, felicítame, felicítame, Guau. porque lo hicimos lo que yo te había dicho Ujú, que íbamos a hacer. Número uno, ganas autoridad, porque ujú. tus palabras se están Muy bien. cumpliendo. Ujú, Bueno, sucede que tiene un mal día y hace el berrinche el niño porque él quiere el carrito que tú le dijiste que no ibas a comprar. ¿Qué toca? Mi amor, dijimos que no, ¿te acuerdas que dijimos que no? No, que no, no, no. Empieza a faltar respeto, te patea. Ok, nos tenemos que ir. ujú, Si tenés que llevar, porque ese día de verdad necesitas las tortillas y el no sé qué para el almuerzo, pues entonces te lo pones al niño aquí, si se puede, lo agarras, pagas lo que puedes y te vas. ujú, Créeme que va a traer más provecho la lección de salir y no, y ponerle un alto y tú mantener la calma y salir en ese ujú. momento que calmarlo con algo. Ay, va, está bien, aquí está el carrito. ¿Qué le Claro. enseñaste? A manipular. Voy a hacer un escándalo así o peor Claro, la próxima porque así es como funciona. claro. Entonces nos quejamos de muchos escenarios que nosotros mismos creamos como papás. Hmm, Y, y no vamos a atinarle el 100% de veces y a veces de verdad estás agotada y lo que necesitas es salir del súper y el carrito cuesta 5 quetzales. Dios te va a dar sabiduría para salir de esa situación y decir, mi hijo, ¿sabes qué?
Dijimos que no. Esto vale 5 quetzales. Hoy lo vamos a llevar y entonces vamos a ponerlo en la repisa y mira, y vas a encontrar la manera de hacer una excepción, pero tus hijos van a aprender si tus palabras pesan o no. Claro, todo berrinche tiene una idea. La idea en la mente de este niño es saber si él puede mandar. Esa es la idea. Y usted tiene que mantener la autoridad. La autoridad es mantener el control. En una ocasión que dije esto, una mamá dijo, no, si él me grita, yo le grito. Ay, Y si me levanta la voz, yo le levanto la voz más fuerte porque él debe de saber quién manda. No, en ese momento caímos en la trampa de la violencia, donde devolvemos con lo mismo y tenemos que manejar el control. Me parece que el escenario que has puesto es correcto. Uno, instruya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dos, dele la posibilidad de que él sea parte activa de la aventura. Asígnele tareas como recuérdame esto, esto y ujú, esto. ujú, Eso hace que su energía esté canalizada correctamente y no se distraiga en las otras cosas. Y el otro elemento fundamental que has dicho es si el niño se cansó, pierde el control, comenzó el berrinche, es hora de irnos inmediatamente. Si hay que dejarlo todo, irnos, es mejor volver a un lugar seguro donde le permitamos llorar, luego tranquilizarlo, reflexionar, hablar de las consecuencias, volver a establecer el límite y practicarlo una vez más. La mayoría de las veces, para mí, ocurre porque el escenario no estuvo claro ujú, y cada uno llevaba su agenda. Mamá llevaba su ujú, agenda y el niño llevaba su agenda y no coincidía. ujú. No coincidía en tiempo, no coincidía en lo que íbamos a hacer, no coincidía en qué yo podía y en qué yo no podía. Siempre lo he dicho, si no definimos las reglas del Ujú, partido, van a haber golpes, van a haber maltratos. ujú, Las reglas de un partido de fútbol deben de estar claras para que haya respeto y haya un espectáculo bueno. Igualmente en la casa. ujú. ¿Qué reacciones los padres debemos evitar frente a estos momentos difíciles? ¿Qué reacciones? Bueno, pues primero, no tener un estilo de liderazgo parental reactivo. Claro. Es decir, yo no tengo que esperar a que mi hijo presente tal o cual comportamiento otra vez y yo nada más reaccionar como que si yo soy un niño grande. Hay, como repito, hay escenarios recurrentes, hay escenarios Ujú, recurrentes en los cuales podemos nosotros tomar un paso adelante y ujú, planificar cómo voy a hacerlo. Y hay situaciones de verdad sorprendentes, hay situaciones incómodas, tristes, retadoras, ujú. por las cuales yo tengo que estar vigilante. Y hay una oración que yo quiero invitar a los papás a hacer, especialmente pues, las mamás que nos están viendo. Oren por creatividad. El Señor es muy fiel en ayudarnos a dar salidas creativas. Recuerdo un libro que leí cuando estaban mis dos grandes, estaban chiquititos, y la autora decía, una vez iba a salir yo, me alisté y entonces mi hija dijo que si se podía venir conmigo. Y yo le dije, no, no puedes, tengo que hacer diligencias y no, no puedes. Entonces la niña se quedó como triste y como, ¿por qué mi mamá me dijo que no? Pero la señora dijo, "Ah, ya le dije que no y si cambio de opinión, entonces voy a perder autoridad, ¿verdad?" Y entonces dice que ella salió a, enfrente de la casa, caminó y puso unos sobres que traía entre el buzón y dijo, esta es una diligencia. Y se le ocurrió, voy a mira, ya dejé lo que tenía que en el buzón, entonces ya puedes venir conmigo a lo demás del día. Dice que la niña dijo, ay, muy bien. Es decir, el Señor nos va a dar salidas creativas para no perder autoridad y de todos modos ser flexibles lo suficiente para que el niño sepa que se puede estar, que puede hablar contigo y que puede contar contigo y que a veces cambiar de opinión también es bueno. Está bien, Y claro, ser pedir perdón flexible. ni Ujú. hablar.
Claro. Y pedir perdón ni hablar. Reacciones que no deberíamos de tener ¿Cómo? es, Déjame quedarme ahí un sí. momentito. ¿Cómo pedir perdón sabiamente a nuestro Mm, hijo sin mostrar debilidad, que es lo que muchos padres no quieren? ujú. No quiero que me vean débil. Uf. ¿Cómo pedir perdón? ¿Cómo pedir perdón? Llamando las cosas por su nombre. Ujú. Me equivoqué. Me equivoqué y de verdad es una de las mejores decisiones que he tomado, ser vulnerable con mis hijos. Ujú, Em, Justo la semana pasada eh, hice un comentario que incomodó a una de mis hijas. Hice un comentario que la hizo sentir avergonzada. Y solo íbamos mis otras dos hijas, ella y yo. ujú. Y entonces yo lo noté, que se sintió incómoda. Y yo lo podría dejar ahí. Yo podría ser, es problema de ella, se sintió incómoda, no sé qué. Lo que hice fue cuando subí al carro, y saben una cosa, el Espíritu Santo está activo en nosotros y nos redarguye. Claro. Si tú eres creyente, tú tienes un ayudante, tú tienes el Espíritu Santo de Dios Mm, indicándote, esto no estuvo bien. Entonces íbamos entre el carro las cuatro. Y dije, mija, mira, lo que te dije, perdóname porque te hizo sentir feo, ujú. te hizo sentir avergonzada. Y no es mi propósito. Yo quería que tú supieras que te ves linda como tú sos normal y que no necesitas hacer algo más ni caminar diferente para sentirte bien contigo misma. Y yo quiero que tú sepas que eso era lo que yo te estaba tratando de decir. Perdóname. Wow. Fin. Fin. Sí, y por ejemplo, sobre todo lo que hemos estado hablando de escenarios complicados de donde se sube los ánimos, ¿verdad? Y hay enojo y hay molestia en ese sentido. Es bien fácil decir cosas hirientes o incluso lastimar físicamente y no debimos. Por favor, no pidamos perdón diciendo, perdón, mijo, pero es que tú. Claro, eso es culpa, eso Y es error. luego desvirtuamos Ujú, completamente la claro. pedida de perdón. Pedir perdón es reconocer que yo me equivoqué y quedarme ahí. Sí, correcto. El resto lo arreglamos después, pero ese momento es un acto de humildad. Correcto. Ujú, Y cuando te equivocas en lastimar, dices, perdóname, mijo, no debí decir esto, o no debí hacer esto, o no debí lastimarte de esta manera, y nunca te mereces el maltrato mío. Nunca. Yo no wow. tengo derecho de maltratarte. Allí yo quiero ir aún más profundo. Lleguen a un pacto como familia. Si en algún momento yo te irrespeto o sentís que digo algo que te lastima y yo no soy consciente, dímelo. Dímelo con respeto. Yo voy a reconocer mi error y voy a pedirte perdón. Yo quiero decir que cuando mis hijos estaban pequeños, hice esto y varias veces ellos me dijeron, me estás gritando, papá. Y yo dije, Wow. tienes razón, mi amor, perdón, hasta establecer una nueva cultura Mm, familiar, porque mm, lo que estamos haciendo es rompiendo cosas que aprendimos o que vivimos. Lo que usted hace es porque lo hicieron con usted. mm. Por eso es importante establecer una nueva cultura familiar. Es crucial que nosotros tengamos esta actitud valiente. Déjame llevarte a Amén. otros escenarios. Murió alguien de la familia, mi hijo Mm, está triste, yo trato de acompañarle, pero no logro sacarlo mm, adelante. ¿Cómo reconocer que mi hijo necesita ir a terapia? ujú. Porque pocos padres llevan a los hijos a donde un Sí. especialista Ujú, porque piensan, ya le va a pasar o es mm, niño, pero los niños lo necesitan igual que sí. nosotros. Sí, pues yo no soy psicóloga clínica ni nada por el estilo, pero les puedo decir que ya cuando el niño está teniendo dificultades para socializar, Ujú, para comer, para ujú. dormir, que ya se inhibe su desarrollo de todos los días, vale la pena que invitemos a alguien profesional a caminar con nuestra familia, porque al final no es solo voy a llevar al niño, hay que miren. Claro. Es sí, voy a llevar al niño y esta persona va a tener una interacción directa y va a beneficiarlo, pero tenemos que estar conscientes que la tarea es de nosotros y nosotros vamos a guiar a nuestro hijo a través de ese duelo.
muy posiblemente lo que se indica no es un psicólogo nada más para el niño, sino un terapeuta familiar Familiar, que exacto. camine con todos nosotros Ujú, para eso. Hablar de la persona que falleció es bueno. ujú, Que tus hijos te vean llorar por la persona que no está, también es bueno. No que te miren no funcionando, no que te miren en derrota completa, pero se vale. Si es tu esposo el que falleció, si es una persona que es un pilar para la familia que falleció, por supuesto que honrar esa memoria y esa pérdida y ese dolor requerirá que tú vas a estar en la cama tal vez varios días, ujú. que la vida pare por un momento. Eso es consecuente. A veces es muy confuso cuando hay una pérdida en la familia importante y la vida sigue, porque los adultos asumen que el niño necesita que todo siga y que todo está normal. Eso es disonante para el niño. Es decir, ya no está mi abuelita o ya no está mi tía o ya no está mi primo o ya no está mi papá o mi hermanito y aquí todo es como que no pasó nada. No entiendo. Es Ujú, más confuso. Es mucho más saludable cuando la familia se muestra consecuente con ujú, los eventos, con los sucesos. ujú. Em, es importante decir a los niños como la verdad, siempre la verdad, aun por dolorosa, contacto con palabras adecuadas para su edad es importante. Una vez tuve la tarea difícil de estar en el funeral de un papá que había estado enfermo por mucho tiempo y por final el señor decidió llevárselo. Y la mamá me pidió que yo le dijera a las niñas. Wow. Y recuerdo que las niñas estuvieron en el hospital, lo vieron a él ya casi despidiéndose y ahora lo iban a entrar a ver en la caja, ¿verdad? Entonces estamos solas en el pasillo y las nenitas aquí, ¿verdad? Y les dije, mis amores, su papi ya murió. ¿Entienden lo que eso significa? Creo que tendrían la chiquita unos 8 años tal vez y la grande unos 11. Sí, quiere decir que no va a estar, no va a regresar como él era y su espíritu está con Jesús. Ujú, Y ahora lo que vas a ver es el cuerpo de tu papi y no tiene vida, ujú, ¿verdad? Y me hizo varias preguntas, yo le contesté lo mejor que pude de la manera más clara posible. Y sí creo que es muy importante que hablemos así, porque ujú. cuando el niño es que se fue con Jesucito, ya se fue volando al cielo. La abuelita está con nosotros como angelito, como amados, confiemos en que la verdad de Dios es suficiente para consolar los Claro. corazones de nuestros niños y que ellos van a estar mejor sabiendo la verdad con la esperanza eterna. Es muy importante. Y ahí es importante respetar. Por ejemplo, no Sí, quiero ver el cuerpo. sí, Si dice no quiero ver el cuerpo, usted no tiene que obligarlo a ver sí, el cuerpo, porque es ver un cuerpo muerto es traumático para sí, cualquiera sí. y mucho más para un niño. No se asuste si en algún momento no quiere llorar y Ujú, usted está triste. Viene el momento de llorar. Yo recuerdo que ujú, el día de la boda de mi hijo mayor, Daniel, que se casó primero, Helen lloraba y lloraba y yo andaba alegre y feliz. Y Helen decía, ¿cómo es que andas feliz y yo estoy llorando? No, al día siguiente, que ya el cuarto mm, estaba vacío y mi hijo ya no estaba, yo andaba suspirando y llorando porque se había ido, se casó, ¿no? Entonces hay momentos diferentes, igual lo viven nuestros niños. Déjame llevarte a otro escenario ujú, todavía más triste. mm, Papá y mamá se divorcian, mm, mamá tiene cólera, enojo, mm, quiere decir todo lo malo que es. ¿Cómo ayudo para mm, que mis hijos enfrenten ese dolor? Una tendencia natural es decirle, su papá se fue porque es esto, esto, para que ujú, ellos sepan y que no vivan engañados, decimos. mm, Eh, y recuerdo a un adolescente que le dijo a mamá, sí, mamá, yo sé, pero es mi papá. ujú, Lo que estaba diciendo es, ujú, por favor, respétalo. ujú. Y el chico Sí, sí. ubicó a la mamá.
Ujú. ¿Cómo ayudar Sí. a nuestros hijos a pasar un momento de Sí. dolor como ese? Em, Mamás necesitamos buscar en los lugares correctos. Claro, Necesitamos primero alimentarnos de la palabra de Dios de una manera intencional y regular. Y porque necesitamos enfocarnos en lo que es verdad, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo que no va a terminar. claro. Y allí vamos a encontrar nuestra identidad y nuestra sanidad. Si yo voy buscando venganza, Ujú. no voy a terminar bien. Si voy buscando validación, claridad, em, y ver mis propios hoyitos, mis propios puntos débiles por los cuales llegamos a esta situación, va a haber mucho más chance de que haya sanidad para tus hijos también. El dolor va a ser real. El dolor Ujú, es inevitable porque esto es una muerte. Es ujú. otro tipo de muerte. Es Es, un duelo. es peor aún porque es una muerte en vida, Correcto, sigue vivo. Eso es correcto, difícil de entender. correcto. Y cada situación es tan particular y es tan delicado dar una respuesta como una talla, unitalla, ¿verdad? Ujú, Como decimos en Guatemala, cortar con machete. No se puede, porque cada situación es peculiar. Pero algo que puedo decir con libertad es que entre más busques a Jesús, más vas a tener libertad para continuar a pesar del dolor o lo que hayas vivido, la claro. traición, el maltrato, la negligencia, lo que sea que llegó a causar esta separación, em, o malos entendidos o lo que sea, porque siguen siendo hijos de ese hombre que tú escogiste. Ujú, Yo soy hija de separación, ¿verdad? mm, Mis papás se separaron el año que yo me casé, yo no era una niña. Y de cualquier manera fue bien difícil y bien doloroso. ujú. Y te puedo decir que jamás, o sea, jamás me agradó oír a nadie hablar mal del lado de mi papá, que alguien hablara mal de mi mamá, o el lado de mi mamá, que hablaran mal de mi papá. Para mi corazón de hija Claro. fue muy doloroso Ujú, y nunca me agradó. Y cuando uno ya tiene herramientas como ese adolescente que contaste y uno puede pararlo, wow, mis respetos. Pero un niñito chiquito que le está sembrando en su corazón odio, resentimiento, y puede ser verdad, pero tu nene chiquito no tiene por qué ujú. saber es que tu papá se metió con la secretaria o tú. eh, Eso está perturbando el desarrollo de tu hijo. Y si en verdad quieres sanar y tu razón de separación es sanidad, eso no está trayendo sanidad, ni vida, ni bendición. Tus hijos a su tiempo van a ver quién es quién y Ujú, las cosas caen por su peso y la verdad, yo siempre digo, la verdad flota, claro. va a salir a luz. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y esto Sí, te ayudará a guardar el corazón de tus correcto. hijos. Ujú. Papá se fue, vamos a honrarlo y a Sí. respetarlo, a bendecirlo. Van a haber momentos de dolor, es válido llorar, es válido hablar y cuando necesites hablar, aquí Ujú, estoy. Y si necesitas hablar con alguien más, vamos a buscar la ayuda de alguien más. Pero nunca hable mal del ujú, cónyuge que se fue, nunca. Tampoco utilice a su hijo como un correo para mandar ujú, los mensajes duros, hirientes. No, y tampoco permita que su hijo hable mal del papá cuando ujú, viene de vuelta a casa. Puede hablar, pero vamos a respetar, vamos a devolver sí, esa capacidad de respeto. No es una situación fácil. ujú, En uno de mis libros, el lenguaje del perdón, cuento la historia cuando se da el divorcio y hice una encuesta entre jóvenes que habían vivido esto. Y Lu me escribió su historia. Dijo, yo tenía 12 años, fue lo más doloroso para mí ver el divorcio de mis padres. Posteriormente los dos se casaron y yo crecí con mi padrastro. Aprendí a amar a mi padrastro y mi mamá respetaba a mi papá. Mi papá establecía las reglas con mi mamá y mi padrastro las ejecutaba. Dice, poco a poco me acostumbré a la situación y el día de mi boda
en un momento especial, estaba sentada en una pierna de mi papá y en una pierna de mi padrastro. Y ella termina su historia escribiendo, cuando le escribe y dice, si yo volviera a nacer, le pediría a Dios la misma vida. Observe el nivel de sanidad, Wow. porque hubo acuerdo entre los padres, porque hubo respeto y a pesar del dolor, hubo la disposición de proteger el corazón de nuestros niños. Ellos son niños inocentes. ¿Ibas a decir algo? La verdad es que hay tanto que hablar en este tema, pero es muy importante lo que acabas de decir. Yo siempre digo que ninguna persona es una caricatura. Mm. Nadie tiene solo dos dimensiones. Nadie solo es el malo y nadie solo es el Ujú, bueno. Aún el esposo y el papá que agredió a su familia, que lastimó profundamente, tiene puntos, destellos de belleza y luz porque son imagen de Dios. Y eso tenemos que recordar. Y alabar lo que hay que alabar. Si ese mm, papá ayudó a pagar esa casa, recordarle a nuestros hijos. ujú, Qué bueno que papá fue responsable y pagó esta casa. Qué agradecida estoy. ujú, Eso es algo digno y es algo, la verdad se para sola, la verdad es la verdad, ¿verdad? Independientemente de todo lo demás que ese hombre pudo haber causado. Em, por ejemplo, te mandó una tarjetita, te mandó un regalo de cumpleaños. ¿Ya le agradeciste a tu papá? muy bien. Eso es Pero importante. déjame llevarte a lo Sí. contrario. Prometió venir y no vino, Uf, mamá. uf. ¿Cómo acompaño a mi hijo en ese momento? Yo primero me iba al baño a llorar con Dios, a patalear y a Ujú, decirle, Señor, arregla esta cuenta. Y luego voy con mi hijo y le digo, mi amor, no es justo lo que estás viviendo. Desearía que tu papá apartara el tiempo y te cumpliera sus promesas. ujú. Pero quiero decirte que vamos a hacer algo especial ahora. ¿Qué quieres? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres que te haga tu plato favorito? Hacemos huevitos como te gustan. Darle vuelta, Darle vuelta y sustituirlo. decirle, mi amor, Ujú, ¿sabes una cosa? Aquí en la Biblia dice que Dios es tu papá y Él nunca te va a dejar, ujú, ni te va a desamparar. Y lo siento tanto, lo siento tanto. Sé que sientes tristeza y enojo, ujú, pero, y no sé la razón por la cual tu papá no vino. Aquí estoy yo y Dios está. ujú. No hablar mal del papá, abrazar, jugar, reír, hacer cosquillas, distraer su mente y darle la posibilidad de seguir. Y si quiere llorar, que llore en sus hombros Ujú, un ratito. ujú, Es ujú, bueno llorar. Eso nos hace bien a todos. Qué rico es sentir que puedo llorar. Pero no me hables mal de papá, aunque ya sabíamos que no iba a venir. No me hables mal de papá. Sigue siendo mi papá. ujú, Y lo has dicho tan sabio. Tenemos que terminar siempre guiando a nuestros hijos a Jesús y a ujú, recordar que Él es nuestro Padre eterno, que Dios es nuestro Padre eterno, que no nos va a fallar, que Él nos abraza, que Él sigue con nosotros, que Él estará con nosotros, que Él quiere llenarnos de su gloria, de su ujú, presencia y que Él está en medio de esos momentos difíciles. Pensando en esto, hemos creado un curso que se llama 7 elementos indispensables para la crianza de sus hijos. Está en el app de Enfoque a la Familia. Dese la oportunidad de buscarlo, de repasarlo y va a fortalecer todos estos principios que hemos hablado. Déjame terminar eh, hablando sobre el dolor de nuestros hijos. Hay dolores que uno no aprecia. Un amigo que lo mm, traicionó, mm, la niña que le gusta sí. se fue con otro, no me eligen en el equipo donde yo quiero estar, soy malo, no soy Ujú, bueno jugando. ujú, Esos dolores a veces los papás los subestimamos. ujú, ¿Cómo ayudar a mi hijo a procesar esos ujú, dolores? ujú. Yo creo que estando primero, si no estamos, no nos damos cuenta de Ujú, esas pequeñas y grandes pérdidas y aflicciones. Y segundo, em, abrir la puerta para que ellos se expresen como ellos necesitan, ujú, ¿verdad? Si ya lo sabes que no quedó para el equipo de fútbol, no lo escogieron, va a ser un día difícil, va a regresar del colegio derrotado. ujú, ¿Cómo le puedo hacer sentir que sé y que me importa?
puedo nada más decirle, mijo, supe lo del equipo de fútbol. ¿Cómo te sentís? Ujú. Esa pregunta abre la puerta. No, bien, mami, bien, bien, bien. Mm, bueno, está bien si sentís tristeza y enojo y vergüenza. Y cuando estés listo, podemos platicar. Ujú. ¿Quieres ir por una hamburguesa? Ujú. La comida siempre es linda para poder conectarnos y no tiene que ser algo caro, ¿verdad? Em, pero dejarle saber que te importa y que es un momento de validar la emoción Claro. Es válido sentirlo. es válido, Es válido. Que es la chica válido. se fue con otro, Eso es eso es muy doloroso. doloroso, ¿no? Y Ujú. todavía recuerdo la primera vez que se enamoró Daniel, era una gran ilusión hasta que a los 2 meses la niña dijo, estamos muy jóvenes. Y dijo, ¿puedo Ah, dormir con ustedes? Pues claro, puedes dormir con oh, nosotros. Y se acostó en medio de nosotros y pudo llorar y todo. Es válido que nuestros hijos ujú. quieran dormir con nosotros. Es válido que, como hacía Esteban, y que había visto una película que no debía ver y tenía susto en la noche y uno lo miraba abrir la puerta, lo llamamos muchas veces, vení, vení, le dije, acostate aquí. Es válido decir, yo también he tenido miedo Ujú. y qué rico un abrazo y que duerme esa noche con nosotros. No es correcto que yo le dije, te dije que no miraras eso y te dije que... No, es que es válido. Es que yo no quiero dormir solo porque yo siento que un monstruo viene. Pues acompáñalo en medio de su dolor. Claro, hay que explicarles, hay que poner la luz. Todos esos miedos son reales y todos los niños los van a vivir. Ujú, Aprovéchenlos para que haya conexión entre ustedes. ujú, Aprovechelo para que haya ese apego saludable entre nosotros, que papá y mamá me acompañaron en ujú, medio de mis miedos hasta que un día de estos me di cuenta que era una sombra que había, ¿no? Y que simplemente era una sombra, pero mi imaginación. Todas estas situaciones de dolor de nuestros hijos tenemos que aprovecharlas para acercarnos al corazón de ellos. Nunca subestime el dolor de un hijo suyo, aunque ya estén grandes, aunque tenga un cuerpo más grande que el suyo y diga, yo quiero dormir con ustedes porque tengo miedo. Métalo. Y le voy a decir por qué. Porque posiblemente sea la última vez que duerma con ustedes. Ha crecido y ya está grande. Gracias, mil gracias por haber estado con nosotros y ujú. por abrir tu corazón en cosas tan íntimas. Gracias, gracias Sixto por tenerme y por ser tan sabio y sensible a temas que no todo Mm, el mundo quiere tocar. seguro, es que el dolor lo vivimos todos. Ujú. Uno de esos momentos más duros que yo viví en mi vida fue cuando mamá murió a los 57 años. En aquel funeral casi no lloré, pero cuando llegué al cementerio y vi el féretro entrar, pegué el grito más grande de mi vida. No me importó quién me oyera, no me importó, no pensé en nada. Pero luego de que grité y lloré, liberé mi corazón y recibí una gran paz que yo puedo decir que sobrepasa todo entendimiento, porque sentí la paz de Cristo. Si nosotros los adultos necesitamos gritar y llorar, ¿cuánto más nuestros niños? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.